Entonces, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos, todas a este taller que ha sido diseñado con mucho cariño. Este taller se titula ¿Cómo seleccionar a mi equipo de trabajo? Y es un taller de nuestra área de formación. Vamos a contarles un poquito más acá. Me presento, yo soy Camila, soy psicóloga, soy coach, tengo harta experiencia en temas de gestión de personas, me gusta mucho mi trabajo, disfruto mucho de dar talleres también, así que les invito ahí a aprovecharme, a sacar todas las preguntas que tengan, a investigar, a hacernos hartas preguntas acá, porque me acompaña además, no solamente estoy yo, sino que me acompañan varias personitas también del equipo de Todos Somos Personas. Somos una consultora de gestión de personas, trabajamos con pymes, con organizaciones, con el sueño de hacer del trabajo un espacio de aprendizaje y de disfrute, ¿sí? Soñamos con que Chile sea un país en el cual el domingo no sea un día aburrido porque hoy mañana me toca trabajar, sino que al contrario, el domingo sea un día de descanso donde yo sé que el lunes se viene un día de mucho aprendizaje. Así que esa es nuestra invitación para todos y todas. Estamos muy felices de, gracias a esta alianza con el programa Empleate de la Fundación Tecnocer y también el Centro de Desarrollo de Negocios de Concepción, poder dictar este taller para ustedes, así que les invitamos nuevamente a aprovechar muchísimo. Algunos acuerdos de convivencia que les vamos a proponer para poder comunicarnos y entendernos mucho mejor es que mantengan sus micrófonos en silencio mientras no estén hablando, pero que lo abran, lo habiliten cada vez que quieran conversar, preguntar algo, que puedan registrar todas sus preguntas, vamos a resolver las preguntas al final. Si es que tienen alguna pregunta que, no sé, quizás tienen mala memoria, a lo mejor se les va a olvidar la pregunta, pueden dejarlas con mayúsculas en el chat y nuestro equipo va a estar ahí atento para poder resolver esas preguntas. Toda la información que vamos a hablar hoy día es confidencial, les pedimos que en el fondo, si no se va a quedar grabado, por supuesto, sea información que utilicen con mucho cuidado, porque en el fondo los procesos de selección también son procesos confidenciales. Y este es un proceso, o esta es una invitación a un taller práctico, así que anoten todo lo que necesiten, participen, cuestionen e interrumpan todo lo que quieran, porque la idea es que sea una conversación y que podamos todos aprender algo, llevarnos cosas bien aplicables a nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De perfiles de cargo, de convocatorias de alto impacto para procesos de búsqueda o de selección. Vamos a aprender a pensar como entrevistadores o entrevistadoras, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar identificar en una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Sí? Como cuáles son las cosas que no les recomendamos, las que quedan prohibidas. Y vamos a tener entre medio algunos ejercicios de aplicación y de conversación, ¿sí? Entonces, vamos a partir hablando de lo siguiente, estructurando mi búsqueda. ¿Qué busco cuando busco a alguien? Y esta es pregunta para ustedes. ¿En qué se fijan cuando están buscando a alguien dentro de su equipo? Micrófonos abiertos y también disponible el chat para que puedan ir comentando ahí. Marcia nos va a llevar con las palabritas del chat. ¿En qué se fijan cuando buscan a alguien? Tic-tac, tic-tac. No, no nos fijamos en nada. Nunca he buscado a alguien, no sé. Y puede ser, ¿eh? También puede ser. A ver, por ejemplo, yo me fijo en el feeling que tengo con la persona. Perfecto. Para mí es Como la importante. buena onda. Claro, el conectar, eso para mí es importante. Y ya luego vamos entrando en otros temas de quizás técnicos, ¿cierto? En que se ponga la camiseta, dice Juan, por ahí. ¿Qué es ponerse la camiseta, Juan? A ver, que yo puedo entender otra cosa. ¿Puedes escribirlo si gustas? O también desactivar el micrófono. ¿Qué es ponerse la camiseta? A ver. ¿O en qué otra cosa más se fijan para buscar a alguien, chiquillos? Chiquillas. ¿Qué más? ¿O nunca han entrevistado a nadie? Puede ser. Sí, pues. A ver, ¿qué dice el equipo por ahí? Yo al menos también me fijo en que la persona esté lo más tranquila, relajada, como abandonando un poco los nervios, porque desde ahí también puedo obtener respuestas más genuinas, no tanto desde lo que la persona cree que tiene que decir para impresionar. Perfecto. Mira, por acá Importante Juan, eso. disculpa, Cami, dice acá estar ahí cuando se requiera sin darle mucha vuelta. Se entiende que a veces hay que apagar fuegos, ¿cachai? Como que estar siempre disponible. Gracias, Juan. Súper. Y eso pasa mucho cuando uno tiene emprendimientos, ¿cierto? Los emprendimientos, como en el fondo hay como harta cultura de que los emprendimientos solemos apagar incendios, ¿cierto? Entonces hay que estar disponible. Súper interesante porque además cuando buscamos a alguien suele pasar que buscamos a alguien, ¿sí? Como bien genérico. Estoy buscando un vendedor
estoy buscando, no sé, como un asistente. ¿Y qué queremos que haga ese asistente? De todo. Y a veces ese es uno de los grandes problemas de los procesos de selección. Entonces acá les invitamos al primer paso, este es como el paso cero de un proceso de selección, que es tener un perfil de cargo. ¿Qué es un perfil de cargo? Es un documento simple, ¿sí? Pueden hacerlo en una hoja de su cuaderno, pueden hacerlo en una hoja de Word si lo quieren más bonito, pero en el fondo es tener como estructurado qué es lo que quiero buscar en esta persona para saber en qué fijarme, ¿sí? Desde ahí, ¿cuáles son los elementos básicos de un perfil de cargo? Les vamos a mostrar cómo queda uno en un momento más, ¿sí? Pero a nivel general, el nombre del cargo, ¿sí? Vendedor, por ejemplo, y a quién reporta. ¿Quién es el jefe de este vendedor? ¿Seré yo como directora? ¿Seré yo como fundador? ¿Cuáles son los cargos? ¿A quién le tiene que rendir cuenta a esta persona? El propósito del cargo, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo? Como, ¿para qué está este vendedor acá? Para aumentar las ventas, perfecto, ya. Después también tenemos que poner las funciones principales, como a qué debería dedicarse esta persona, cuáles son las competencias o las habilidades que debería tener. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las personas deberían saber las cosas y hay veces que las personas no las saben, no porque no quieran, no porque sean malas, sino porque no estaban preparadas para eso. Y podríamos haberlo buscado antes, podríamos habernos fijado en eso. Y también requisitos, como por ejemplo que tiene que tener tantos años de experiencia, que debería manejar inglés, por ejemplo, no lo sé. Y algunas otras condiciones, ¿sí? Que no sé, por ejemplo, vamos a hacer teletrabajo 100%, o es un trabajo 100% presencial. Cualquiera de esas cosas está válida para incorporar en un perfil de cargo. Acá les vamos a compartir un perfil de cargo que es, en el fondo este es el perfil de cargo que estoy ocupando yo hoy día, ¿sí? Es el perfil de cargo de director de impacto positivo de Todos Somos Personas. Como les decíamos, Todos Somos Personas, somos una consultora de gestión de personas. Y acá está el pequeño ejemplo de cómo debería ser este perfil de cargo. Primero, la identificación del cargo. Y acá dice director de impacto positivo, perfecto. Reporta a. En ese caso, yo no tengo una jefatura directa, ¿sí? Yo soy como la jefa, entonces reporta a no aplica, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un cargo que reporta a mí, debería decir reporta a director de impacto positivo, ¿sí? Supervisa a, eso quiere decir a todas las personas a las cuales yo tengo que liderar, ¿sí? Y están acá incluidos gestores de cambio, creador de alianza estratégica, por ejemplo, Marce es nuestra creadora de alianza estratégica. Entonces, yo superviso a Marce, ¿sí? Y eso tiene que quedar detallado. ¿Por qué? Porque si no, lo que pasa es que la gente empieza a confundirse. No sé si ahí les ha pasado, o si lo han visto, o si ustedes mismos han estado en esa posición, pero muchas veces uno llega a una organización, a una pyme, por ejemplo, a trabajar, a un emprendimiento, y resulta que no sé quién es mi jefe, o tengo dos jefes, o tengo tres jefes, ¿sí? Como eso pasa mucho. ¿Y por qué pasa? Porque no hay claridad de la estructura, ¿sí? De a quién debería reportar, a quién superviso, etc. Es muy importante que esto lo dejen muy clarito. Segundo, el propósito del cargo. En este caso, de director de impacto positivo, mi propósito es ser responsable por el cumplir nuestro propósito organizacional, que en el caso nuestro es resignificar el concepto del trabajo en todas las acciones de la consultora. Entonces quiere decir que en el fondo yo soy responsable final de que este propósito se cumpla o no. Si nos fuéramos, por ejemplo, a un cargo de vendedor, un cargo de vendedor o vendedora podría estar, su propósito podría ser como aumentar las ventas manteniendo un muy buen trato a los clientes, ¿sí? Es un buen propósito simple, en el fondo es como el objetivo. ¿Para qué está esta persona dicho en simple? Como lo más mínimo posible para que cuando alguien tenga que presentarse sea muy fácil decir, a esto me dedico, ¿sí? También es importante porque de lo contrario podemos contratar a personas que tienen que hacer un poco de todo y hacer un poco de todo es difícil, ¿sí? Sobre todo cuando uno es nuevo o nueva en una organización. Siguiente apartado es funciones y responsabilidades. Y acá va una lista, ¿sí? Una lista de todo lo que toca hacer. En el caso mío, por ejemplo, liderar al equipo, definir lineamientos estratégicos, generar alianzas, dar charlas, gestionar a los clientes. Eso es lo que yo tengo que hacer. Si nos fuéramos a un caso, por ejemplo, de vendedora a vendedora, quizás debería estar como generando ofertas, atendiendo a clientes, recibir pagos, dar vueltos, dependiendo si es presencial o no. En el fondo tiene que ir la lista de lo que le toca a la persona hacer. ¿Por qué? Porque nuevamente a veces las personas llegan y no saben qué les toca hacer. Y uno como jefe está como, "Ay, pero si lo contraté hace 2 semanas y todavía no da resultados, pero ¿cómo va a dar resultados si no le he dicho específicamente qué es lo que tiene que hacer?" Entonces, también es importante ahí que seamos muy claros. Competencias requeridas son como todas aquellas habilidades que son importantes para que esta persona pueda cumplir bien sus funciones. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, vendrían siendo responsabilidad, autonomía, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo si no tengo una jefatura directa, yo tengo que ser capaz de hacer igual las cosas, ¿cierto? Como no puedo esperar que alguien me diga que las haga. Por eso, autonomía. Orientación a resultados. Hay muchas otras habilidades implicadas, pero estamos haciendo como un pequeño resumen. Y debería ser psicólogo,
debería ser coach y debería tener conocimientos básicos de Excel, ¿sí? Para otros cargos podría, por ejemplo, tener conocimientos básicos sobre ventas, haber trabajado en ventas antes, tener experiencia previa en ventas, lo que sea importante para que la persona pueda, en el fondo, tener un buen desempeño. Y después tenemos un apartado final que son los otros, que por ejemplo acá es como jornada full time, teletrabajo, debe contar con un computador portátil porque todavía no tenemos plata para comprarle computadores, ¿sí? Todas esas cosas deberían estar ahí muy descritas y claras. Eso es nuevamente muy importante. Aquí alguien ya ha postulado o ya ha hecho algún proceso de selección y que haya incorporado un perfil de cargo. Chun, 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 chun. Pueden hablarlo por el chat también, chiquillos. Ya, por ahí dicen que no Ahí hay la invitación experiencia a todavía. participar. Ujú. Todavía no. Entonces, eso es muy bueno porque quiere decir que su primera vez va a ser muy ordenada. Eso está bien. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque conocemos otras experiencias en las cuales la gente dice, sí, sí he buscado, y no nunca encuentro a la persona correcta, pero es que nunca han detallado lo que tienen que encontrar. Entonces, claro que es muy difícil encontrar a la persona correcta si uno no sabe quién es la persona correcta o cómo es esa persona correcta, ¿sí? A mí, las Entonces, preguntas primer las paso, hacemos al final, ¿no? Las guardamos y las tiramos al final. pueden ir haciéndolas al tiro si quieren. Denle Sí, nomás, si son preguntas de esto, démosle. sí. Mira, ¿Sí? dice, ¿es necesario hoy día colocar la forma de trabajo, ya sea teletrabajo o presencial o mixto? Sí, es muy En la... recomendable. Es muy recomendable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros que también hacemos procesos de selección, muchas veces las personas que están postulando preguntan eso, ¿sí? Como, ¿y es teletrabajo? ¿Es mixto? ¿Es híbrido? ¿Es 100% presencial? Y a la gente le importa saberlo. Entonces, es bueno que nosotros lo digamos para que así sea más fácil el proceso de postulación. Así que es muy, muy, muy recomendable. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? por el- Gracias, dicen por ahí. Súper. sí. Súper. Entonces, ya sabemos que lo primero, el paso cero, es armar un perfil de cargo y esto, como les decía Camila al principio, va a quedar en la presentación, así que lo van a tener para que puedan basarse en esto para armar un perfil de cargo. Ahí le ponen su logo, lo dejan bonito, ¿sí? Como para que quede bien presentable para poder buscar aquí. Entonces, buscar sin perfil de cargo es esto. ¿Sí? Es esta carita, ¿sí? Como, no, desastre, demasiada información, ¿cómo selecciono? ¿En qué me fijo? ¿Cómo filtro? Es muy difícil, ¿sí? Esto es buscar sin perfil de cargo. Esto es buscar con perfil de cargo, ¿sí? Y en el fondo es una búsqueda donde yo como tengo claro a qué voy, tengo claro en qué tengo que fijarme, tengo claro cómo preguntar, etcétera, ¿sí? El perfil de cargo me organiza la búsqueda, como que en el fondo es como un muy buen lente que ponerse antes de buscar. Es como buscar sin lente, buscar con lentes, ¿sí? Ahí los que usan lentes van a entender. Entonces, muy importante que puedan tener ese perfil de cargo desarrollado antes de la búsqueda. Si es que alguno de ustedes hace una búsqueda después de ese taller y no hace un perfil de cargo, me puede tirar la oreja, ¿ya? Porque mi intención es de que les quede muy claro que tienen que sí o sí tener un perfil de cargo, aunque sea básico, ¿sí? Segundo, tengo mi perfil de cargo, estamos claros, ya sé a quién voy a buscar, ya sé cuáles son las características de esta persona. Ahora, ¿cómo llego a esa persona? ¿Sí? Como ya sé que tengo que buscar, por ejemplo, a alguien como Marce, pero ¿cómo llego a Marce? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo puedo llegar a Marce si es que yo sé que busco a Marce? Chan, chan. ¿Por qué plataformas difundo mi oferta? ¿O cómo hago para difundir mi oferta? ¿Gaby? Publico en todas las partes que sea atingente publicar, desde ¿Ya? redes sociales hasta bolsas o incluso en su tiempo también se utilizaba el diario, pero dependiendo del cargo hay que conocer también la característica y el público objetivo que tienen los lugares donde yo publico y según eso elegir el mejor lugar. Exacto. Por ejemplo, ahí decía en el chat, creo que fue Nova, decía LinkedIn, ¿sí? Muy buen perfil LinkedIn, pero por ejemplo, si estoy buscando a alguien que pueda ayudar como con el aseo de mi oficina, LinkedIn quizás es un lugar que no es tan apropiado para eso, ¿sí? Quizás más bien es otra plataforma. Pero eso es como la clave en cómo publico es dónde está la persona a la que yo quiero contratar, ¿sí? ¿Qué plataformas utiliza? ¿Cómo la encuentro? Entonces desde ahí hay como varias cosas generales que les queremos dejar. La primera es que utilicen las plataformas que hay disponibles para ello, ¿sí? Plataformas digitales como LinkedIn, como trabajando.com, Pegas con Sentido, hay un montón, sí, hay muchas. Tenemos que pensar en cuál es el perfil de la persona a la que estamos buscando para que sea la mejor
plataforma a utilizar. Y también hay análogas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero estuvo muy de moda un tiempo, y yo creo que todavía se hace, que a veces en los supermercados están como, hay una sección de avisos, ¿sí? Y que son como para la gente que vive por ahí cerca. Entonces, eso es súper práctico si yo tengo que buscar a alguien, por ejemplo, para un negocio, atender un negocio que está cerca de ese sector, genial, ¿sí? Porque en el fondo las personas que vivan por ahí lo van a ver, ¿sí? También están los periódicos, los diarios, como decía Gaby por ahí. Todo tipo de plataformas que sean como más presenciales son aptas para un trabajo presencial. Ahora, si voy a buscar, por ejemplo, a alguien que va a 100% teletrabajar, 100% virtual, conviene que lo ponga en, por ejemplo, en el mural del supermercado. Alguien que es 100% teletrabajo. No, probablemente. Probablemente no, ¿sí? Probablemente no, para nada, dice por ahí, sí, entonces tal vez no. Entonces es muy importante eso, como si yo tengo claro, gracias a mi perfil de cargo maravilloso, tengo claro que ese es el tipo de persona que yo quiero buscar, tengo que preguntarme por dónde se mueve esta persona, dónde está para encontrarla ahí, ¿sí? Segundo, comunidades. Las comunidades son muy prácticas. Hoy día hay muchas comunidades dedicadas a la empleabilidad. Entonces yo puedo difundir a través de grupos de WhatsApp, redes de contacto. Utilicen esas plataformas, son importantes. A veces, como nuestras redes de contacto son quienes mejor nos conocen también. Entonces también nos pueden recomendar a personas que puedan calzar con nuestra personalidad, que nos podamos caer bien. Muy importante, sí, que no por el contacto vamos a dejar de darle la oportunidad a personas que a lo mejor tienen mejores competencias, ¿sí? Como no, en el fondo no hablemos del pituto en el mal sentido, pero sí utilizar bien las comunidades que nos conocen para poder difundir que estamos buscando a alguien, ¿sí? Y tercero, muy importante en esto de la difusión de una oferta, lleven un registro de quienes postulan. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, mándame tu currículum por correo. Y la gente manda currículum y después tengo tantos correos que probablemente me olvidé cuál era la cara que correspondía a cada currículum, cuál era el nombre que correspondía a cada currículum. O sea, se pierde información si yo no llevo un registro. Ahí les recomendamos utilizar una planilla simple, puede ser una planilla de Excel, puede ser una hoja en su cuaderno, lo que ustedes quieran, pero anoten el nombre de la persona, si me gustó el currículum, sí o no, si creo que tiene como buen perfil, sí o no, y comentarios, ¿sí? Con eso ya tienen suficiente, pero lo importante es que lleven un registro, porque si no pueden recibir muchas postulaciones y no van a ser capaces de responderlas todas, se van a olvidar. Como emprendedores también es cierto que no tienen mucho que hacer, entonces entre todas las cosas que van a hacer, probablemente los 5, 10, 20 currículum que recibieron se pierdan por ahí, y no es la gracia, ¿sí? También es importante que sepamos que al ser emprendedores, como en marcas en crecimiento, también tenemos que cuidar nuestra marca empleadora, ¿sí? Si yo voy a buscar equipo nuevo, tengo que tener muy en cuenta que las personas que postulen tienen que llevarse una buena experiencia, ¿sí? Como que tienen que quedar con la sensación de que aunque no quedaron, me encantaría trabajar ahí, ¿sí? Como sería bacán, me encantó el proceso, me encantó cómo me trataron, como me sentí muy bien y muy cómodo. Y para eso yo tengo que acordarme, ¿sí? De nombres, caras, de quién postuló, quién no postuló, si la avisé que quedó, la avisé que no quedó. Todas esas cosas van influyendo en su marca empleadora. Tenemos el sueño, yo creo, de que en algún momento sus marcas sean grandes marcas, ¿sí? Como grandes empresas, quizás. Si es que ese es su sueño, es importante que tengan claro que todo esto influye en su marca empleadora, ¿sí? Para que lo tengan en consideración. Si no quiere ser grandes empresas, también está bien. Yo creo que en el fondo tiene que ver más con un proceso de humanización, ¿sí? Como es humano tratarnos bien en el camino. Así que para eso es importante los registros, para que no se nos quede nadie ahí dando vueltas. ¿Hasta aquí cómo vamos? Veo deditos para arriba, bien, sí, en el chat no sé si hay preguntas, parece que todavía no. No, bien, perfecto. Recuerden que si tienen preguntas nos van diciendo. Entonces, seguimos avanzando. Tenemos lista nuestra difusión, tenemos listo nuestro perfil de cargo maravilloso, ya se está difundiendo en las plataformas que corresponde, y ahora viene lo siguiente, que es la entrevista laboral, ¿sí? Este es el segundo paso, como el segundo hito más importante. El primero más importante era díganmelo ustedes, por favor. Sí, el perfil de cargo. Yo sé que todos están pensando lo mismo. Muy bien. Entonces, si ya tenemos el perfil de cargo, ahora nos vamos a la entrevista laboral. La entrevista laboral es algo muy, muy importante que también cuida o impacta mucho en nuestra marca empleadora, ¿sí? Entonces, vamos para allá. Primero que queremos que tengan claro, en un proceso de selección siempre hay una selección mutua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes estamos evaluando si somos compatibles.
Entonces, no es que yo como emprendedor estoy haciéndole el favor a alguien de darle un trabajo, ni tampoco que la otra persona me está haciendo un favor al venir a trabajar conmigo, ¿sí? Estamos mutuamente evaluando si somos compatibles o no. Y eso es muy importante porque nadie tiene más poder, ¿sí? Como estamos todos en la misma, estamos evaluando si nos llevamos bien, si podríamos hacer una alianza de trabajo o no. Y eso tengámoslo siempre presente porque así podemos tratar mejor a las personas. Muy, muy importante esto. Entonces, si nos vamos a preguntar, por ejemplo, ¿en qué otro contexto elegimos mutuamente? ¿En qué otro contexto de la vida? Entonces hay un minutito para pensar. A ver por ahí el chat. En el menú de un restaurante, perfecto. En el menú de un restaurante, sí, elegimos mutuamente porque además que, pero por ejemplo, el menú de un restaurante, ¿el restaurante elige a sus clientes? Depende. Quizás a través de los precios, puede ser a través de la oferta de comida, quizás ahí sí. Pero pensemos en algo así como que haya dos personas eligiéndose mutuamente. Yo tuve un restaurante, dice Juan. Perfecto. Imagino que ahí Juan tiene mucho de contarnos. En el sentido de que probablemente sí elegía de alguna manera a sus clientes. Perfecto. Súper. Bacán, Juan. Gracias. ¿Qué otro ejemplo como relacional se les ocurre de como relaciones en las que dos personas se están eligiendo mutuamente? La relación de amistad, ¿puede ser? Por ejemplo, Ujú. relaciones de amistad. Una buena amistad siempre es una amistad mutua, ¿cierto? Como en el fondo no es como que alguien se da más que el otro. Una amistad mutua tenemos como una relación más o menos pareja en la que los dos nos elegimos mutuamente. Y si en la amistad elegimos mutuamente, ¿en qué nos fijamos para saber si somos compatibles? Si yo quisiera ser amiga de Gaby, por ejemplo, ¿en qué me debería fijar? O al revés, Gaby, si tú quisieras ser amiga mía, ¿en qué debería fijarte que para ti sería importante para que fuéramos amigas? Me fijaría en dos aspectos, en las ¿Mm? cosas que tenemos en común, nuestras similitudes, y al mismo tiempo en las cosas que somos bien distintas, pensando si yo voy a poder lidiar con esas cosas distintas o si a lo mejor son complementarias a las mías y nos Me potenciamos encanta. entre ambas. Maravilloso, súper. Qué lindo, como lindos focos. Por ejemplo, eso también pasa en las parejas, como cuando uno está conociendo una posible nueva pareja, uno también se evalúa como hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no me gustan tanto, pero hasta qué punto son tolerables para mí, ¿sí? Alguien comentaba algo en el chat, parece, su Sí, compromiso con mi negocio, perfecto, eso también se evalúa. Entonces, hasta aquí, como tenemos ya por lo menos dos o tres incluso aspectos de la vida en los cuales nos elegimos mutuamente, las parejas, las amistades, cuando uno va a un restaurante. Son cosas en las que uno se elige mutuamente y se elige libremente, ¿cierto? Y nos fijamos en ciertas cosas para saber si somos compatibles o no. Entonces, desde ahí, lo que en selección se llama esta compatibilidad son las competencias transversales, ¿sí? Son las habilidades más importantes que yo puedo observar en la otra persona para saber si somos compatibles laboralmente o no. Entonces, ¿cómo evalúo estas competencias transversales? Hay tres como focos claves, ¿sí? Como algunas cosas en las que sí o sí tienen que fijarse. Primero, en los comportamientos. Los comportamientos es como lo que realmente está haciendo la otra persona, no lo que yo creo que está haciendo, ¿sí? El comportamiento, la conducta. Si, por ejemplo, para mí es muy importante la puntualidad, si la persona llegó 15 minutos tarde, probablemente eso es un comportamiento observable, ¿sí? Llegó 15 minutos tarde, ¿sí? Eso es un hecho. No es como que yo lo esté interpretando, ¿cierto? Es un hecho. Llegó 15 minutos tarde, entonces probablemente no seamos tan compatibles en eso. Los comportamientos son espontáneos, ¿sí? Como es distinto llegar 15 minutos tarde porque justo venía en el metro y hubo, no sé, un atentado, pasó algo, tuve un accidente, me doblé el pie, me quedé en la rodilla. Es distinto llegar tarde por eso, a llegar tarde porque, ay, sí, sorry, se me olvidó que tenía entrevista contigo hoy día. ¿Ya? Es distinto. Entonces, por eso hablamos de la espontaneidad del comportamiento. Son cosas que pasan, ¿sí? Como naturalmente. Y por otro lado, los comportamientos también son reiterativos. En esto de la puntualidad es distinto que una persona llegue una vez 10 o 15 minutos tarde porque tuvo un problema en la locomoción, a que llegue constantemente 10 a 15 minutos tarde, ¿sí? Una persona que es siempre puntual y llegó dos veces tarde durante un año, no podemos decir es impuntual, no, porque fue ocasional, fue como muy, muy extraño que pasara. Entonces, primero los comportamientos es algo que tenemos que mirar. Segundo, el lenguaje, cómo se comunica, ¿sí? Es un lenguaje coloquial, semiformal, formal, eso va a depender del caso, ¿sí? En un banco probablemente nos van a pedir un lenguaje bastante formal, en otro tipo de organizaciones no es tan importante eso, pero que el lenguaje sea algo que nos permita entendernos y que yo, si me fijo en su lenguaje, puedo decir, sí, estamos hablando más o menos el mismo lenguaje, ¿sí?
Y el lenguaje son dos cosas relevantes. Primero el fondo, ¿sí? Como qué me está diciendo de contenido. El contenido de lo que me dice es compatible con mi negocio, es compatible conmigo, con mi personalidad. Y por otro lado, el cómo me lo dice, ¿ya? Porque es distinto como, bueno, ahí te podemos tener muchos ejemplos de fondo y forma, ¿sí? Pero lo importante es como que tanto fondo como forma sean compatibles tanto conmigo como con mi negocio. Muy importante. Y después tenemos la experiencia, ¿ya? La experiencia previa de la persona, por ejemplo, si estamos buscando un vendedor o vendedora, si ya tiene experiencia en ventas, probablemente le sea mucho más fácil vender, ¿sí? Hay algunas cosas para las cuales no requerimos experiencia previa porque la persona puede aprender, ¿sí? Como a lo mejor tenemos a alguien con muchas ganas, con una muy buena actitud, un muy buen lenguaje, y que a lo mejor no importa que no tenga tanta experiencia porque lo va a poder aprender. Y eso está súper bien. Pero en general, cuando buscamos cargos con experiencia, la experiencia previa, como que muchas comillas, predice el desempeño futuro. ¿A qué se refiere eso? A que si alguien en general le ha ido siempre bien vendiendo, probablemente en su siguiente experiencia en ventas también le vaya bien. ¿Sí? Como que sería bastante raro que le fuera mal, porque tendría que pasar quizás algo, como no sé, bien fuera de lo común para que le fuera mal. Entonces, a eso se refiere con que la experiencia previa de alguna manera predice el comportamiento futuro. Si generalmente me va bien, probablemente me siga yendo bien. ¿Sí? Eso no quita que las personas podemos aprender, ¿sí? Como nunca está de más decirlo. 3 focos en los que fijarnos para evaluar una competencia. ¿Qué observamos cuando estamos haciendo una entrevista? Observamos la disposición de la persona, ¿sí? Como cuando Nova por ahí decía su compromiso con mi negocio, tiene que ver con esto, con la disposición, como qué tanto podemos hacer match, como qué tanto, como yo siento que esa persona tiene las ganas de trabajar conmigo. A lo mejor si yo vendo, por ejemplo, ropa, y a esa persona le gusta mucho el tema de la ropa, le encanta la ropa, siempre le ha gustado, tiene un closet que, no sé, le dedica mucho tiempo a su closet, no porque sea grande o chico, sino que porque a lo mejor le gusta mucho la ropa, probablemente tenga una disposición mejor para mi emprendimiento de venta de ropa, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, como con qué disposición llega la persona a la que estoy entrevistando. Segundo, la preparación previa, ¿ya? Como preparó la entrevista, vino así como se presentó a la hora, todas las cosas que nos puedan hablar de cómo la persona es compatible conmigo y con mi negocio, ¿sí? Las habilidades, como yo, cómo mido que una persona tenga la habilidad de la responsabilidad con conductas, con lenguaje, con experiencia previa, ¿sí? Estas 3 cosas que hablamos antes. Entonces, todo eso es lo que estamos observando en una entrevista. Y finalmente, los vínculos. Acá hay que ser súper honestos, ¿ya? Desde nuestro punto de vista, una de las cosas más importantes en un proceso de selección es lo que se llama el calce cultural. Y el calce cultural tiene que ver con cómo la persona que estamos seleccionando se adecua a la cultura de nuestra empresa, ¿ya? De nuestro emprendimiento, de nuestra organización. Y eso, ¿cómo se mide? Es súper simple. Es como, yo me imagino a esta persona trabajando conmigo, sí o no, siendo muy honesto, ¿sí? Hay personas que a veces como uno no calza nomás, como que en el fondo no hay buena onda, nos miramos feo, no sé, como algo pasó y como que no tenemos feeling, como se dice. Y eso también es válido de reconocer, porque hay que pensar que vamos a estar trabajando con esa persona, ojalá, no sé, varios meses, un año o más. Entonces tenemos que ser honestos con eso y es válido, ¿sí? Los seres humanos sabemos de feeling, solo que a veces creemos que es como una cosa medio extraña, pero en realidad sí lo sabemos, lo sentimos. Entonces tenemos que también abrirnos a contemplarlo como algo real. Cami, mira por acá, Juan dice, ¿abogar por la intuición? Pregunta. Sí, yo diría que es una mezcla de 2 cosas, es como una mezcla de intuición con hechos, ¿sí? Como en el fondo, no por la intuición, sí, porque si yo me voy solo en la intuición, quizás podría decir, no, es que nadie va a cumplir con este perfil, como mi intuición me dice que no. Eso no es, sino que se refiere como a que cuando yo conozco a alguien, mi intuición me diga como, ¿tenemos feeling o no tenemos feeling? Esa intuición está súper bien en un proceso de selección, es válida, es necesaria, ¿sí? Intuición siempre es buena cuando yo tengo un perfil de cargo creado, cuando sé las funciones, sé las competencias, ¿cierto? Como puedo como complementar con mi intuición. ¿No estamos diciendo que los procesos sean pura intuición? No, ¿sí? Es un complemento de intuición más todo lo otro que estamos hablando antes, ¿sí? Y que el interés sea mutuo, también es importante. Cuando uno va a trabajar con esa persona, ojalá harto tiempo. Entonces, que el interés sea mutuo es importante para que podamos llevarnos bien, ¿sí? Que le interese el contenido de mi negocio, etcétera. Cami, ¿Qué tan sano? ajá, eso te iba a decir. ¿Qué tan sano es colocar el feeling en el reclutamiento? Dice, si es un emprendimiento muy bien porque somos pocos, pero para empresa más grande vamos a decir que el feeling es el calce cultural. Y también es importante medirlo. Es uno de los principales factores que influyen en el desempeño de las personas. Así que sí o sí es importante medirlo, tanto para todo tipo de organizaciones. ¿Sí? Muy, muy importante.
Y ahí también quizás como invitarlos a hablar de calce cultural, ¿sí? Feeling quizás como nos puede quedar chico. Mejor hablemos de calce cultural, nos parece mucho mejor. Del diseño humano, el design thinking. No, otra cosa, dice Juan. A ver, cuéntanos ahí, Juan, mientras tanto en el chat sobre el diseño humano. Eso no lo había escuchado, así que también siempre se puede aprender y se agradece eso. Entonces, mientras tanto Juan nos cuenta sobre eso, vamos a ir a cuáles son las principales competencias que nos interesa evaluar. Estos son genéricos, ¿sí? Hay algunas que van a ser más, otras menos para los distintos cargos, pero a nivel general son estas. Primero, la capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales por naturaleza. ¿Ya? Entonces, como hoy día es muy raro que una persona tenga que trabajar sola, aislada, como es muy raro. Por lo mismo estamos conectados a Internet todo el día, Internet es una plataforma que nos permite conectar con otros, entonces el trabajo en equipo es clave. Segundo, la proactividad. Es como la capacidad de yo tomar la iniciativa para hacer las cosas, ¿ya? Muy importante en un mundo en que hoy día funciona tan rápido que necesitamos ser proactivos para que las cosas fluyan. Flexibilidad, porque nuevamente tenemos un mundo que está cambiando, pero es que a la velocidad de la luz, ¿sí? Y es importante poder adaptarnos. Ahí también, por ejemplo, incluso quienes trabajaban en un banco, hasta el año pasado habían tenido una vida bastante como regular, ¿cierto? Su trabajo era siempre el mismo, cumplían el mismo horario, hacían más o menos lo mismo, pero resulta que llegó una pandemia, ¿sí? Una pandemia que nos mandó a todos a la casa, que en el fondo ahora estamos todos con miedo que nos podemos contagiar o no. Entonces, hasta la persona que trabajaba en el banco, que creía que tenía un trabajo súper estable, tuvo que cambiar su estilo de vida. Entonces, en ese sentido es muy importante ser adaptables. El compromiso, sí, como creo que Nova también lo mencionó por ahí, un compromiso tiene que ver con cuánto me involucro en lo que estoy haciendo, la comunicación efectiva, la capacidad de como ser tanto bueno para hablar como para escuchar, ¿sí? A veces incluso escuchar más de lo que hablo, esto es súper importante. Y la orientación a resultados, que tiene que ver con cómo yo me pongo una meta y voy por ella, ¿sí? Todo eso se puede medir con los 3 tips que les dijimos al principio, que son estos de comportamiento, lenguaje y experiencia, ¿sí? Si yo quiero saber, por ejemplo, la experiencia de una persona en orientación a resultados, le puedo preguntar, cuéntame alguna experiencia en la que hayas tenido que ponerte una meta y cumplirla. Y eso es una muy buena pregunta para una entrevista, ¿sí? Entonces, ¿cómo evaluamos estas competencias? No sé si Marcia en el chat ahí habrá alguna pregunta o todavía o no. Mira, más que pregunta es lo que Juan nos decía en relación al diseño humano. ¿Lo leo? ¿Quieres que lo revisemos ahora? Listo. Super. Dice que el diseño humano es un mapa de conocimiento que te permite comprender a ti mismo y a las personas que te rodean a través de la lectura individual o de la lectura compuesta de tu diseño. Descubres el por qué te comportas de determinadas maneras con unas personas o con otras y se divide en el generador manifestante, el proyector, el manifestador, el reflector. De ahí nos dejó un link para que revisemos más en relación a esto. Buenísimo, súper bueno. Genial eso, porque si conocen ese tipo de herramientas, si conocen el diagrama, por ejemplo, como hay varias herramientas que se pueden utilizar, aplíquelas, porque son muy buenas, siempre y cuando sepan hacerlo, ¿sí? Como en el fondo, si no saben, mejor que lo dejen a alguien que sí sepa, pero en general, si conocen ese tipo de herramientas, es muy bueno también poder implementarlas y buscar siempre el complemento. Recuerden que en un equipo no necesitamos ser todos iguales, necesitamos ser buenos complementos, ¿sí? Entonces, de ahí también interesante ese tipo de herramientas, la información que nos entregan. Gracias, Juan. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Cómo evaluamos estas competencias? Y acá les vamos a hablar de una metodología que se llama la metodología STAR. ¿En qué consiste esto? Esto es una metodología que por sus siglas en inglés se llama así, pero en el fondo tiene, si lo traducimos a español, es situación, tarea, resultado y acciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica? Primero, si yo quiero demostrar que tengo, por ejemplo, la competencia del trabajo en equipo, detallo el contexto de en qué situación ocurrió, en qué situación ocurrió mi demostración de trabajo en equipo, ¿sí? Después, tarea. La tarea es el reto al que me enfrenté. Entonces, yo tenía un equipo de 5 personas cuando estaba trabajando en tal empresa y nos pasó que teníamos que cambiar como teníamos 150 libros por cambiar de posición y esa fue la tarea, ¿sí? 150 libros que cambiar de posición en muy poco tiempo. Acciones, y lo que hice fue como hablar con mis compañeros para dividirnos los 150 libros entre los 5, ¿sí? Acciones. Y después nos vamos a la R de resultado, que es cuantifícalo. Y lo que logramos hacer fue mover los 150 libros en 5 minutos, gracias a que todos nos dividimos. Eso
es un excelente ejemplo de trabajo en equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque describí el contexto, no es como si yo soy súper buena trabajando en equipo siempre. Esa respuesta no sirve de mucho, ¿ya? Yo necesito saber cuándo, cómo, con quién, cuál fue el desafío que se enfrentaron, qué hizo esta persona, cuál fue el resultado, ¿sí? Siempre importante que cuando hagan preguntas de entrevista se basen en este modelo. Pregunten cuándo, cómo, con quién, por qué, ¿sí? Como que se vuelvan periodistas, ¿sí? Como que sean muy específicos de cuándo eso ocurrió. Que las personas no les respondan como, no, yo soy seco vendiendo. Ya, ¿cuándo? ¿Vendiendo qué? ¿Vendiendo cómo? ¿Sí? Como es muy importante ser muy específico. Entonces, les vamos a pedir ahora que puedan pensar en 2 preguntas potentes para una entrevista de trabajo. ¿Sí? Dense ahí un minutito para pensar en 2 preguntas que serían interesantes de hacerle a alguien que ustedes van a entrevistar. Dense ahí un momento para pensarlas. Y nos van contando en el chat. Entonces anotamos nuestras preguntas en el chat. Les iba a hacer una pregunta. Teníamos originalmente pensado irnos a grupos a trabajar en estas preguntas, pero no sé si prefieren que lo trabajemos todos juntos o nos vamos a grupos. Ahí nos adaptamos a lo que ustedes prefieran. Ariel, Juan, Nova, cuéntenos qué prefieren. María, Erwin, ¿qué prefieren? ¿Nos vamos a grupos más pequeños para que conversen entre ustedes? ¿O nos quedamos acá? Entre todos, dice Erwin. Bien, así lo hacemos entonces. Entonces, vayan escribiendo entonces sus preguntas por el chat, ¿sí? Así lo podemos hacer entre todos. Por ejemplo, la pregunta que plantea Noah dice, ¿te costó llegar o te costó estacionar? Podría ser una pregunta para romper el hielo al inicio, ¿sí? Como para cuando estoy iniciando la conversación, si te costó estacionar o encontraste el metro, como te costó llegar, esa pregunta sí es buena porque en el fondo permite como alivianar un poco el ambiente, ¿sí? Que la persona no se eh, claro, que no se sienta incómoda. Y dice Ainhoa que en una oportunidad le recomendaron que siempre realice una primera pregunta sencilla, pero que le permita medir lo complicada que puede ser esa persona. Claro, eso está muy bien, como en el fondo una pregunta simple que permita romper un poco el hielo y también ahí hay muchas posibles respuestas, como por ejemplo, Marce, ¿qué respuesta se te ocurre al ¿te costó llegar? Sí, me costó mucho, pero alcancé, pregunté, pero estoy aquí o'clock, a pesar de que, y salí con 2 horas de anticipación porque sabía que me podía perder, por ejemplo. Contratada. Sí, como en el fondo lo que nos está diciendo ahí Marce tiene que ver con que fue excelente, dice Noah, contratada en el equipo de Noah. Porque en el fondo hablo de que se preparó, que logró encontrar como una solución y no se quedó pegada al problema, tal cual. Excelente, súper bien. La contrato. Dice Gabriela, por ejemplo, otra pregunta. Cuéntame de ti, pero no desde lo laboral. Cuéntame quién eres, tus hobbies. Perfecto, súper bien. Importante porque muchas veces las personas llegan a entrevista contándonos su currículum y su currículum probablemente ya lo leímos, ¿sí? Como lo revisamos antes. Entonces hay que ir un poco más allá. Muy importante ahí sí que tengan en cuenta no hacer preguntas ni de las parejas, ni de si tiene hijos, ni de si, o sea, esas preguntas no afectan al desempeño, ¿ya? Entonces como, ¿y eres casada? ¿Y tienes hijos? ¿Y cuántos años tienen tus hijos? Esas son preguntas que en realidad no van al lugar, ¿sí? Porque no son el foco, ¿sí? O, Cami, o ¿quieres tener hijos? ¿Cuándo los piensas tener? Ese es un temón. Ujú. Sí, tengamos cuidado con esas preguntas, no hagamos sentir mal al... En el fondo son preguntas que no afectan al desempeño, ¿sí? Por eso no les recomendamos hacerlas y además, ahí también como no es solamente como por el bienestar de las personas, sino que además es una práctica ilegal, ¿sí? Porque se puede prestar para sesgos discriminatorios y si cualquier persona fuera a denunciarlos, probablemente ganaría esa denuncia, ¿sí? Entonces no les recomendamos hacerlo por ningún motivo. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra? ¿Qué sabes de nuestra empresa? Perfecto. ¿Por qué te interesa trabajar en nuestra empresa? Perfecto, súper, súper bien. Es muy importante que la persona sepa, haya averiguado algo, ¿sí? Ahora, si es que yo no tengo ni una red social, ni una página web, ni nada, como no les podemos retar porque no conoce nada sobre el emprendimiento, sobre el negocio, ¿ya? Pero si es que hay información disponible, es grave que una persona no llegue con la información leída, revisada, ¿sí? Muy importante. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra por ahí?
si tiene experiencia en lo que está buscando el trabajo. Perfecto. Si tiene experiencia en venta, por ejemplo, súper bien. Cuéntame de esa experiencia, porque si yo le pregunto si tiene experiencia, me puede responder sí o no. ¿Sí? La idea es que nos abra harto contenido. Entonces, está súper bien esa pregunta. ¿En qué Oye, estás Cami, actualmente? entonces, disculpa, entonces, ¿con eso me dices que es mejor hacer siempre preguntas abiertas? Sí, lo más abiertas posibles, porque Ujú, de esa manera, en el fondo, la otra persona tiene mucho para hablar, ¿sí? ya. Ahí también vamos midiendo varias cosas, porque hay personas que son demasiado buenas para hablar, ¿sí? Entonces hay que irse regulando. Muy importante irse regulando. Entonces, algunas de nuestras preguntas, para que las tengan en cuenta, les vamos a compartir nuestras preguntas para que sepan, ¿ya? Primero, cuéntanos alguna experiencia de trabajo en equipo que haya sido relevante para ti, ¿sí? ¿Qué nos fijamos ahí? De nuevo, nos vamos a estar en la situación. ¿Cuándo? ¿Con qué persona estaba trabajando? ¿En qué año? ¿En qué empresa? ¿Qué les tocó hacer o cuál fue el desafío? ¿Qué acciones tomó esa persona o qué rol le tocó cumplir a esa persona dentro de ese equipo? ¿Y el resultado? ¿Para qué sirvió? ¿Sí? Eso primero. ¿Cuál ha sido el conflicto más relevante que has vivido en tu trabajo y cómo lo enfrentaste? Muy importante pregunta porque eso nos habla, así como decía Nova por ahí en el chat, de cómo abordan los conflictos. Importante pregunta. Si tuvieras que ponerte una nota del 1 al 10 en tu capacidad de orden y planificación, ¿qué nota te pones y por qué? Siempre y cuando el orden y la planificación sean importantes. Si no son importantes para el cargo, no es necesario preguntar, ¿ya? ¿Cuáles son tus principales fortalezas y debilidades para este cargo? Muy importante, muy importante que contraten a personas que conozcan sus fortalezas y debilidades, ¿sí? Si yo no conozco mis debilidades, es muy probable que me cueste asumir mis errores. Entonces, hay que contratar personas que sepan cuáles son sus debilidades, no para que se tiren al piso, si en el fondo todos tenemos debilidades, solo que tengo que ser consciente de cuáles son para poder enfrentarlas mejor. Cuéntame, ¿qué crees que diría tu ex jefe o ex jefa sobre ti? ¿Sí? Como, ¿qué crees que diría? Tanto bueno como por mejorar. David, ¿habías levantado tu manito? Así es. De repente se utiliza también en términos de lenguaje en vez de debilidades, oportunidades de mejora, porque hay muchas veces que las personas dicen así como debilidades, no sé, a ver, y les cuesta desenmascararlas. O de repente uno también puede decir como de técnica anzuelo, decir, bueno, a todos nos llama la atención en alguna instancia. Cuéntame tú, ¿cuándo fue la última vez que te llamaron la atención y por qué, en qué situación fue? Excelente. Sí, súper, es verdad. Hay personas a las que les cuesta mucho reconocer y sobre todo debilidades puede sonar muy fuerte, así que buen tip ahí nos deja la Gaby. Después, autonomía. Cuéntame alguna experiencia en la que hayas tenido que ser autónomo o autónoma dentro de tu trabajo. Manejo de la frustración. Cuéntame algunas cosas que no haya salido como tú esperabas y qué hiciste, ¿sí? Y también una pregunta muy importante, que creo que también la adelantó Juan por ahí en el chat, es ¿por qué deberíamos escogerte a ti? ¿Sí? Y en ese ¿por qué deberíamos escogerte a ti? Nos vamos a fijar en dos cosas. Que la alineación como de sus intereses personales sea coherente con mis intereses como laborales, ¿sí? Con lo que podemos ofrecerle. Y también que demuestre como motivación, ¿cierto? Como es muy importante la actitud ante esa respuesta. Es una pregunta muy importante. Entonces, si le respondemos bien esa, es como la pregunta que salvó la entrevista, ¿sí? De fijarse harto con esa pregunta. Hasta aquí, ¿qué les parecen las preguntas? ¿Les quedan claras? ¿Fáciles, difíciles? ¿Sabemos en qué fijarnos ahora al escuchar estas preguntas? O quizás ya han hecho estas preguntas también. Saber si alguien ya las ha usado. Gaby. He utilizado, creo que gran parte de esas preguntas las recomiendo. De repente hay preguntas que, claro, ustedes van a ir definiendo las cuales son las más importantes en su relación, pero también hay preguntas genéricas que van a ser buenas para cualquier candidato. A mí me gusta mucho también indagar de repente en los aspectos motivacionales. Entonces les pregunto, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia laboral de la vida? ¿Y por qué fue tan buena? Como para rescatar qué aspectos valora la persona. ¿Y cuál ha sido después del trago dulce al trago amargo? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia y por qué? También identificar qué cosas para esta persona pueden ser un punto de quiebre como para optar no seguir. Y lo mismo con los jefes. Les pregunto cuál ha sido su mejor jefe
entendiendo también si es que voy a hacer match con el tipo de liderazgo que está en mi organización para lo que ellos necesitan, y también cuál ha sido el peor jefe por las mismas condiciones, pero de manera Al inversa. revés, claro. Súper. Gracias, Gaby. Cami, mira, acá Nova dice que la de que, ¿qué diría tu ex jefe? Dice que ella la siente invasiva. Por algo se fue de donde estaba y tal vez no quiere dar detalles. ¿Es importante saber esto realmente? Buena pregunta. Es una pregunta que está enfocada, siempre las preguntas dependen de cómo las hacen, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay personas que renuncian a su trabajo porque, no sé, como tenían un viaje, ¿sí? Como hay muchas razones por las cuales yo puedo renunciar a un trabajo. ¿Qué diría tu ex jefe o tu actual jefe sobre ti? Es una pregunta que sirve cuando uno tiene, sobre todo para personas que no les cuesta reconocer sus fortalezas y debilidades, cuando se las preguntamos respecto de otra persona, ¿qué diría esa otra persona sobre ti? Puede ser un poco más fácil, pero no es una obligación hacerla, ¿sí? Estamos como ofreciendo una batería de preguntas que les pueden servir, pero si consideran que, no sé, pues por la forma en la que suena, etcétera, puede sonar muy invasiva, no se hace nomás, es una invitación. ¿Nico? Sí, que con respecto a esa pregunta, porque yo también lo utilizo harto en los procesos de selección, hay que tratar de, o sea, yo recomiendo hacerla poco invasiva, pero en la forma de cómo se explica la pregunta. No es como llegar y decir, ¿qué crees que tu ex jefe diría algo sobre ti? No, sino que como explicarle, diciéndole, ¿qué crees que tu ex jefe o ex jefa que hayas tenido de cualquier trabajo, no en un trabajo en específico, diría sobre ti, pero tanto cosas buenas como quizás aspectos que tú deberías mejorar? Y como dice Cami, en el fondo esto nos permitiría también conocer, no sé, hay muchas personas que le cuesta reconocer sus debilidades porque, claro, uno le dice debilidades y como que se, no sé, se ponen rígidos o no saben qué responder. Entonces, al hacerle esta pregunta, funciona mucho de que ellos puedan ir reconociendo sus debilidades en el camino. Buenísimo, gracias Nico. Es verdad que a veces en la forma va un importante porcentaje de cómo se transmiten las cosas, así que súper importante eso también. Y gracias por la pregunta, Noa, porque también nos permite explicar mejor si es que algo se quedó dando vueltas por ahí. Entonces, algunos otros elementos a tener en cuenta que son importantes. Primero, el conocimiento organizacional. ¿A qué se refiere eso? A averiguó sobre, Juan lo dijo por ahí, como averiguó sobre mi negocio, no lo averiguó, como se dedicó a googlear un poco en internet sobre nosotros, sí o no. Y también la vestimenta. ¿En qué sentido la vestimenta? Por favor, no nos malinterpreten acá. Tiene solamente que ver con que, por ejemplo, si yo voy a buscar a alguien para un banco, ¿sí? Como para un lugar bastante formal, y la persona llega como con sandalias hawaianas y una polera así como demasiado light, probablemente no sea el perfil, ¿sí? Y probablemente esa persona se va a sentir incómoda trabajando en el banco y se va a sentir incómoda durante toda su estadía en la organización. Entonces, importante que desde la vestimenta no haya nada que nos choque mucho, pero por favor, no aplicado en términos discriminatorios, sino que a nivel más general, como de la vestimenta habla mucho de las personas en el sentido de cómo se expresan, ¿cierto? Entonces, a tener ojo con eso. Pero insistimos, nunca con afanes discriminatorios, ¿sí? Segundo, la puntualidad para una entrevista, si es que lo citamos, o ya sea presencial o virtualmente, se conectó a la hora, sí o no, y la agilidad en el contacto, porque muchas veces pasa que uno quiere contactar a alguien y no sé, no te responde el WhatsApp, no te responde el teléfono, y eso hace súper difícil como el poder invitarlo al proceso de selección. Así que quienes responden más ágilmente suelen tener como, avanzan mucho más rápido en las entrevistas, así que importante. Y coherencia entre lo que dice y lo que actúa, ¿ya? Yo podría decirles que estoy demasiado entretenida en este taller y que espero que se lleven un montón de tips prácticos y me creerían si se los digo de esta manera. Díganme que no. Digo, bueno, si les hablo algún día así no me crean, ¿ya? Como hay que ser muy coherente entre lo que digo y cómo lo digo, ¿sí? Lo que digo y mi cara, ¿sí? Como todo esto, hay una coherencia increíble entre lo que uno, o una incoherencia también, entre lo que uno dice y lo que uno hace. No sé si les ha pasado que a veces uno dice como, se escucha personas que dicen, estoy súper motivada por estar acá, y uno piensa así como, pero es que avísale a tu cara, porque tu cara parece que no sabe, ¿sí? Como eso pasa. Entonces, estamos evaluando eso también, ¿sí? Y eso tanto de esa persona, y recuerden que es un proceso de selección, siempre es mutuo, entonces esa persona también está evaluando lo mismo de nosotros. Entonces, tengamos como, seamos amables, seamos como, tengamos apertura, que es una conversación de ambas partes. Gaby. Es importante integrar toda la información, porque no podemos olvidar nunca de que la persona está en una entrevista de trabajo y al estar en una entrevista de trabajo claramente está eh,
intencionando sus respuestas, deliberadamente buscando cómo mostrarse. Entonces, uno tiene que ir recordando su relato y, por ejemplo, si le pregunta al final así como, ¿estás postulando en otras partes? Y te ha dicho toda la entrevista, sí, me encanta, si tu empresa es, no sé, de animales, me encantan los animales, los adoro en mi vida, es lo único que me interesa, y le preguntas, ¿y en qué estás postulando? Bueno, estoy postulando al banco, a un jardín infantil, y uno dice, oh, pero no era que te gustaba mucho esto y a esto te querías dedicar, y empiezas a tener como inconsistencias en aspectos que son como más, que no son tan esperables, ahí también hay que poner ojo. Sí, sí, súper. Gracias, Gaby. Y ahí siempre como haciendo el doble clic. Si es que algo les queda en duda, pueden volver a preguntarlo sin problema. Por ejemplo, en el caso que comentaba Gaby recién, uno podría preguntar, pero no dijiste que te gustaban mucho los animales, ¿por qué estás postulando a un banco? Y la persona podría decirte, en realidad necesito tanto la plata que estoy postulando a lo que venga, pero me encantaría trabajar contigo porque esto me apasiona, ¿sí? Y es válido también. Entonces, siempre preguntar. Si es que algo no les queda tan claro, pregúntenlo. Es mejor preguntarlo que quedarse con la duda y prejuiciar, ¿sí? Dale, Gaby. A propósito de la pregunta si, en qué más estás postulando, también muy recomendable hacerla, porque a veces encontramos el o la candidata perfectos, que nos gusta mucho, y están simultáneamente en otros procesos, y en otros procesos a lo mejor están en etapas más adelantadas. Y resulta que nuestro proceso va a terminar como en 3 semanas más, y lo llamo o la llamo y ya está trabajando. Entonces es importante de repente saber a qué candidatos darles prioridad en caso de que nos hayan gustado muchísimo. Sí, súper buen dato, Gaby. Ahí nos ha pasado, así que por favor, como que si hay alguien que les gusta mucho, como traten de acelerar las cosas para poder avanzar rápido y no perder ese talento, ¿sí? Que no se fugue ese talento. Bien, algunas cosas que no hay que hacer, ¿sí? Estos son como los prohibidos, por favor no lo hagan. Si es que alguien después de haber pasado por ese taller lo hace, nos va a pegar un tiro porque no debería pasar, ¿ya? Primero, operario de bodega multifuncional, hombres. Por favor no hagan eso, ¿sí? Como hombres o mujeres, como los cargos nunca, 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 nunca una publicación de un cargo debería ir como para hombres, para mujeres, no, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero es ilegal, ¿sí? Les puede llegar una multa por eso. Y las multas son de 9 UTM hacia arriba, es harta plata, ¿sí? Como, y sobre todo por emprendimiento, entonces no lo hagan. Y segundo, porque hoy día en realidad estamos evaluando competencias, no sexo, ¿sí? Y por eso es importante que los cargos no vayan dirigidos a hombres o a mujeres, sino que son cargos. Y siempre, ojalá, si esta es la mala práctica, la buena práctica es, por ejemplo, operario / A, operario u operaria, ¿sí? Como hablar lo más inclusivamente posible. Otra cosa que no hay que hacer, y acá buscamos hartos memes, y hay muchos memes sobre ofertas laborales, ¿ya? Y dice, se solicita chica de 18 a 24 años con buena presentación y amplio criterio. Esto suena pésimo, ¿sí? Como por favor, no lo hagan, como ni lo intenten ni lo piensen, ¿sí? ¿Gaby? Ah, pensé que habías quedado con la manito levantada, súper. Como, ojo con cómo sesgamos a veces ciertos cargos, entonces como, yo creo que esto no amerita más explicación, así que vamos a pasar al siguiente. Se busca empleado o empleada. Requisitos. 5 años de experiencia, 2 premios Nobel, un Oscar y un dinosaurio, ¿sí? Como la persona perfecta que no existe, eso ya como también tengamos cuidado. Por eso es importante el perfil del cargo, porque eso nos va a permitir buscar a la persona correcta, no a la persona que tiene dinosaurios y Oscar y premios Nobel, ¿sí? Por eso es importante siempre, siempre, siempre estructurar su búsqueda. Tengan claridad de que todos vamos a cometer errores en esto, estamos aprendiendo, pero al mismo tiempo, mientras más como nos vamos interiorizando en el tema, mejores procesos vamos a hacer, entonces más fluye todo. Facilitemos el proceso de búsqueda para todos y para todas, porque así como nosotros estamos urgidos buscando a alguien, a una persona para nuestro equipo, las personas también están urgidas buscando un trabajo. Entonces, de esa manera, mientras más sea fácil para todos y todas, mejor fluye la información, más cómodo es para todos, mejor la pasamos, no hay para qué sufrir en el camino. Entonces, agilicemos y facilitemos los procesos para todos y todas. Y cuéntenos si tienen preguntas, comentarios, dudas, sugerencias. Estamos abiertos ahora para resolver lo que haya quedado dando vueltas. Quizás ahí, mientras tanto, les adelanto, mientras van apareciendo las dudas, comentarles que tenemos como les decía Camila también al inicio, tenemos un link de evaluación de este taller, así que les invitamos y agradecemos que nos puedan evaluar a través de un formulario que no les va a tomar más de 2 minutos. Mientras van pensando en sus preguntas, pueden ir respondiendo esa evaluación que Marcia también se las va a dejar en el chat.
Sí. Cami, por acá comenta Nova, ¿es recomendable colocar la renta en los avisos? Mm, muy buena pregunta, ¿no? Em, ¿Es recomendable en qué sentido? Si tú quieres como buscar rápidamente a alguien, es recomendable ponerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el fondo va a postular solamente a las personas que estén dispuestas a esa renta. En ese sentido es bueno. ¿En qué sentido es mejor publicar o hacer la pregunta de cuál es tu pretensión de renta? Porque eso te permite tomarle como el termómetro al mercado, ¿sí? Cuando yo pregunto la pretensión de renta, voy a tener muchos postulantes y esos postulantes me van a decir en promedio en cuánto está el cargo, ¿sí? Y para eso es muy bueno hacer la pregunta de cuál es tu pretensión de renta en vez de decirlo como derechamente. Ahora, una vez que una persona me gustó, ya pasó por entrevista, pasó, le fue bien en la entrevista, qué sé yo de ahí en adelante ya debería estarle hablando del sueldo. No esperar a la última entrevista cuando ya la persona está súper ilusionada para decirle que le voy a pagar 100 lucas, ¿sí? Como no es la idea. La idea, ojalá que eso quede transparentado lo antes posible si es que la persona te gustó. Gaby, ¿querías agregar algo ahí? Sí, lo mencionaste tú de dos modos, pero cuando publiquen en determinados portales, ahí por lo general uno puede hacer una, dos o tres preguntas, y claro, ahí las preguntas que ustedes consideren más un criterio, un criterio no tan conversable. O sea, por ejemplo, preguntar la renta. De hecho, hay muchos portales que es la pregunta obligatoria que tienen, además de las que uno sugiera. Porque sí, como muchas veces, y ahí Nova también lo comentaba, se tiene predefinida la renta que se está dispuesto a pagar o un margen. Cualquier persona que exceda ese margen, claro, va a quedar fuera, al menos que sea algo un poquito más transable y el candidato sea muy, o la candidata muy bueno. Entonces ahí uno entra a negociar, de repente si es que tiene que tener conversaciones más arriba, pero es importante que al postular, al publicar la postulación, la vacante, piensen también cuáles son las palabras claves para ustedes, cuáles son las preguntas que son criterios que van a dejar sí o sí dentro o fuera, y ahí también, si es que saben elegir bien las preguntas, uno ahorra mucho tiempo. La renta, por ejemplo, si es que el cargo es presencial, si es que está dispuesto a estar en presencialidad o no, desde cuándo está disponible, si es que ustedes quieren que parta la próxima semana. Preguntas claves. Preguntan por ahí si este taller se realizará de nuevo, quedará grabado, quedó grabado, así que ahí probablemente Cami del Centro de Desarrollo de Negocios les va a compartir el link con el video, ¿sí? Chiquillos, a propósito, les dejé en el chat nuestra encuesta. Les va a tomar, como decía Cami, un par de minutitos para que se los den, por mientras que seguimos pensando alguna otra pregunta. Gracias, Marcia. Si no hay preguntas, a lo mejor comentarios de experiencia, algo en que podamos a lo mejor aportarles. Y no sé si Gaby, Nico, algún tip adicional que quisieran entregar, como algo importante que no se nos puede escapar en un proceso de selección, desde su experiencia. Creo que también las mismas cosas que muchas veces nos pedimos a nosotros, estamos expectantes de pedirse a los candidatos, tenemos que cumplirle claramente a nosotros. La puntualidad, de repente hay candidatos que esperan y esperan media hora para tener su cita agendada, o de repente también si es que les tienen que suspender, a veces habían candidatos que incluso viajaban desde otra parte para tener la entrevista con nosotros, o si fuese online, de la manera que fuese. Lo que nosotros les pedimos a los candidatos también de algún modo tenemos que ser consistentes en que nosotros lo estemos entregando, porque nosotros estamos proyectando una marca empleadora, y como marca empleadora tenemos que darnos buena propaganda. Entonces, si pedimos puntualidad, tenemos que ser puntuales. Si es que nos interesa que ellos les preguntamos si es que han indagado sobre la empresa, nosotros también antes nos tenemos que haber leído el currículum, ¿sí? No en ese momento empezar a leerlo rápidamente, ¿sí? Entonces, eh, es una relación, es una instancia relativamente simétrica dentro de todo, en términos de respeto y de lo que se espera, y ellos nos están dando una impresión y nosotros también se la estamos dando. Súper de acuerdo. Gracias, Gaby, por eso. Súper. Entonces yo creo que con eso parece que no hay más preguntas ni comentarios. Queremos aprovechar de agradecerles
por haberse conectado, agradecerles su tiempo. También esperamos que este taller haya sido de mucha utilidad. Les vamos a compartir el video, les vamos a compartir también nuevamente el link de evaluación. Es muy importante para nosotros la evaluación, así que les agradecemos que nos puedan regalar esos 2 minutos de su tiempo para evaluar el taller. Y nuevamente están todos y todas invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. También hay más tips para poder evaluar a sus equipos de trabajo, para poder tener un equipo ameno, un equipo donde el trabajo es algo valioso, un espacio de aprendizaje y de disfrute. Y gracias también a Camila en representación del Centro de Desarrollo de Negocios y a Tecnocer en su programa Empléate, que nos permite estar acá acompañándoles. Cami, y lo otro también que agradecer es quizás también dejarles invitados para nuestra comunidad de jefatura, que como ellos están liderando a lo mejor algún tipo de emprendimiento, nosotros tenemos esta comunidad de jefatura que es 100% gratuita y acompañamos a los jefes o líderes de equipo en ir siendo mejores jefes. Quizás también ahí pueden tomar nuestras redes sociales y vamos acompañando este proceso, vamos dando tips y nos encontramos 2 veces al mes por ahí.